Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Como todos sabéis, la función del corazón es bombear sangre para que ésta llegue a todos los órganos y tejidos del organismo. Cuando falla en esta misión, decimos que esa persona tiene una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un problema frecuente y además serio. Afecta al más del 10% de las personas mayores de 75 años y es la primera causa de ingreso hospitalario en esta franja de edad. En este programa vamos a ver qué es la insuficiencia cardíaca, qué factores la producen, si podemos prevenirla y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Manuela Guillén, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Manuela. Gracias, Juan. Tomás Vicente, jefe de sección de cardiología del Hospital Reina Sofía y profesor de cardiología aquí en la UCAM. Muchas gracias, Tomás, por venir. Encantado. Buenas tardes, Juan. Domingo Pascual, que es jefe de servicio de cardiología en el Hospital de La Risaca y profesor titular de medicina también en el mismo hospital. Muchas gracias, Pascual. Gracias, Juan. Y Javier López Román, que es director de la Cátedra de Fisiología del ejercicio de aquí de la UCAM y coordinador del programa Activa Murcia, que luego nos contará en qué consiste. Muchas gracias por venir, Javier. Muchas gracias a vosotros. Tenemos una sección que se llama La calle pregunta. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre la insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas presenta la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué tratamiento habría que seguir para tratar una cardiopatía o una enfermedad cardíaca? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar por ti, Tomás. Yo he explicado un poquito lo que era la insuficiencia cardíaca, pero muy breve, pero tú como cardiólogo nos darás seguro una definición más exacta. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, lo has esbozado muy bien. El corazón, que está en el centro de los pulmones, en el centro del tórax, tiene como misión fundamentalmente recoger la sangre que viene de los pulmones ya oxigenada y esa sangre expandirla, lo que se llama el gasto cardíaco, el volumen, y la manda a todo el organismo para oxigenar los músculos, para oxigenar el cerebro y para ser capaz de tener una actividad. Y además ese motor está regulado para poder subir la frecuencia y mandar más sangre cuando se necesita. Es como un motor, si uno corre más, pues el corazón va más rápido, ¿no? Cuando el corazón es incapaz de ejercer esta función y no oxigena bien los tejidos, pues se produce primero que los pulmones se pueden encharcar de alguna manera. Entonces aparece la disnea, que es la insuficiencia cardíaca izquierda. El ventrículo izquierdo pues no es competente y solamente es competente a expensas de aumentar el volumen y estirarse más, lo que llamamos el aumento de las presiones de llenado o diastólicas, ¿no? Y anterogradamente pues hay una mala perfusión, el paciente se fatiga, en general no tiene la capacidad de hacer un ejercicio y aparece lo que se llama disnea o clase funcional mala, que sería una clasificación de la Sociedad Americana 2-3, con ejercicios muy ligeros o moderados, pues se fatiga el individuo, ¿no? Muy bien. Cuando, por diferenciarlo, cuando aparece la insuficiencia cardíaca derecha, el corazón derecho, pues todo el organismo se va encharcando, digamos, y aparecen los edemas en las piernas, el hígado se pone grande y aparecen otra serie de síntomas que a veces incluso, como se descomprime un poco el pulmón, pues mejora un poco de los síntomas de disnea, pero aparecen todos los demás, ¿eh? Muy bien. Sí, un poco a grandes rasgos. O sea que por lo que tú has explicado, y ahora Domingo nos va a insistir un poco más, existen distintos tipos de insuficiencia cardíaca, porque decimos insuficiencia cardíaca, pero puede ser, por lo que ha dicho Tomás, del lado izquierdo, del lado derecho, del conjunto, ¿no? Y hay grados, ¿no, Domingo? Bueno, como tú bien has planteado, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que va asociada al envejecimiento y en general cualquier enfermedad cardíaca puede conducir a que aparezca insuficiencia cardíaca. Es una consecuencia más que en sí una patología concreta. De tal manera que si un problema en una válvula, un problema en el músculo cardíaco, una arritmia, un infarto antiguo, un problema coronario crónico, cualquier enfermedad puede conducir a insuficiencia cardíaca. En cuanto a la forma de manifestarse, depende fundamentalmente, como habéis planteado, de en qué zona se afecta primero, ¿no? Esto lo ha planteado bien Tomás. El corazón tiene, como tú decías, una función de bomba, pero
necesita recoger sangre del territorio venoso y llevarla hacia el territorio arterial. De tal manera que primero recoge la sangre de todo el territorio venoso sistémico y la lleva a los pulmones, y ese sería el lado derecho, y luego estaría el lado izquierdo, que recogería la sangre de los pulmones ya oxigenada y la lleva a todas partes, ¿no? Al cerebro, riñones, etc. Si se afecta el lado izquierdo aparecerá más fatiga, porque los pulmones, la sangre se quedará en los pulmones. Si se afecta fundamentalmente el lado derecho, aparecerá más edemas, como planteaba Tomás. Se pueden afectar los dos lados, evidentemente, pero la manifestación principal por la que una persona puede notar esta enfermedad fundamentalmente es falta de aire, o disnea, que es como nosotros la llamamos, o retención de líquidos de una forma generalizada. Habitualmente es fatiga. Habitualmente. Pero a veces empleamos el término insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Eso implica que son los dos o...? Bueno, la cuestión es que cuando el corazón es incapaz de hacer bien su función, el primer mecanismo de adaptación es que aumentan las presiones dentro del propio corazón. Es un mecanismo de adaptación que facilita el que haya más precarga y con eso la función de bomba se mantenga, pero también es una consecuencia. Es decir, si el corazón es incapaz de impulsar la sangre se queda detrás. Y si se queda detrás, se quedan aquellos territorios que están detrás. Y esos territorios son los pulmones, como decíamos, y todo el territorio venoso sistémico, que fundamentalmente es el abdomen y las piernas, donde el paciente lo va a notar primero por un efecto de la gravedad. Eso también tiene que quedar muy claro. Es la gravedad la que manda en los fluidos y la que manda en las consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Sí, un apunto, a veces muchos pacientes, a nosotros los endocrinos nos dicen, por ejemplo, yo es que retengo líquido. Y entonces yo le cojo los pies y le aprieto en los tobillos y le digo, mira, esto cuando hay edema es como la plastilina, aprieta y se queda el hueco. Como es aprieta y no tiene hueco, y le explico eso, que por la gravedad los líquidos se irían abajo. Sí, lo que pasa es que, hablando de retención de líquidos, creo que tiene ciertos riesgos, ¿no? Porque la principal causa... No, eso es lo que dicen los pacientes. Sí, me refiero un poco a la hora, en lo que es la divulgación, la retención de líquidos más frecuente es la insuficiencia venosa, no la cardíaca. De tal manera que el hecho de verse una pierna con cierta retención de líquidos o incluso las dos, no tiene por qué ser insuficiencia cardíaca. Claro. Puede ser simplemente una insuficiencia de la circulación venosa que se pone de manifiesto en las piernas frecuentemente. Con lo cual, no debemos pensar siempre que cualquier retención de líquidos es insuficiencia cardíaca. No, está muy bien la puntualización porque, como tú has dicho, la insuficiencia venosa es mucho más frecuente y mucho menos grave de entrada. Manuela, como médico de atención primaria, tú verás muchos pacientes por la edad nada más. ¿Cuál es vuestro papel en la persona con insuficiencia cardíaca? Bueno, nuestro papel, vamos a ver, ¿qué hace el médico de atención primaria aquí en una enfermedad del corazón metido? Bueno, pues porque es una enfermedad crónica y a fin de cuentas el médico de atención primaria es el especialista de la cronicidad y creo que ahí está su papel, en atender a una enfermedad crónica. ¿Cómo lo hacemos? Pues, tenemos como varias vías. Yo diría que quizá la más importante, podemos ayudar a prevenir y a diagnosticar precozmente la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Pues controlando los factores de riesgo cardiovascular, que es lo que hacemos todos los días en la consulta. Controlamos la hipertensión, controlamos la diabetes, controlamos el colesterol. Controlando todas estas cosas podemos conseguir esto. También ayudamos con el paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca establecida, porque nosotros vigilamos que está tomando correctamente su tratamiento, lo continuamos, lo seguimos y también tenemos una función. También tenemos una función en educar al paciente y a la familia. Enseñamos a que conozcan su enfermedad, cómo es su enfermedad, para luego, por ejemplo, enseñamos, tiene que procurar pesarse todos los días, le enseñamos una serie de trucos y cosas que van a disparar determinadas alarmas para cuando está descompensado. Y bueno, y también tenemos otra función, y es mantener unas vías de comunicación con nuestros compañeros cardiólogos. Tenemos un programa, el programa Carprimura aquí en Murcia, que funciona muy bien, y eso hace que, al fin de cuentas, si todos estamos coordinados, demos mejor servicio a nuestros pacientes, que es de lo que se trata. Muy bien. Javier, a lo mejor la gente en la calle pues puede pensar que una persona, si tiene insuficiencia cardíaca, si anda un poco rápido y le da fatiga o tal, que lo mejor sería estarse quietecico. Digo que mucha gente puede pensar eso. La pregunta es, ¿una persona con insuficiencia cardíaca puede realizar ejercicio físico? Primero agradecerte, Juan, la oportunidad que me das de estar en la mesa entre cardiólogos, médicos, también soy médico de atención primaria,
pero sobre todo represento el ejercicio físico. Y representar el ejercicio físico en una mesa en la cual se habla de insuficiencia cardíaca ya es pionero, porque asombra. Asombra el pensar que una persona que tiene mal el corazón le vayas a poner a hacer ejercicio físico y hasta vaya a mejorar, no sea peligroso, ¿no? Yeah. Pues sí, asombrosamente sí. Hoy día sabemos con claridad que hacer ejercicio físico en las personas que tienen insuficiencia cardíaca nos puede hacer mejorar a ese individuo, los síntomas y la calidad de vida. Sí. O sea que contundentemente sí. Contundentemente sí. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra insuficiencia cardíaca. Muy buenas. Voy a explicaros la insuficiencia cardíaca. La enfermedad no, lo que son las palabras, de dónde viene. Insuficiencia viene del latín. Lleva el prefijo in, que significa negación, y el verbo facere, que es hacer. Sería algo así como que no se tiene la capacidad de hacer o lograr algo. Si le añadimos el adjetivo cardíaco, que viene de cardo cardinis, que es corazón en latín, pues tenemos la expresión, sería algo así como que el corazón no tiene la capacidad correcta para hacer su función. Palabras de médicos. Tomás, ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca? Ya ha esbozado algo, hay Manuel. Muchas causas. Hay las más frecuentes. La hipertensión puede producir una de las más frecuentes, la diabetes también afecta a la función. Todas las patologías que van a afectar directamente al músculo miocardio va a producir una disfunción, una falta de contractilidad del miocardio, ¿no? Y como sabemos, la hipertensión es muy frecuente cuando no se controla y no se lleva bien regulada, en una de sus fases va a producir lo que se llama una miocardiopatía dilatada. Otro factor importante son los tóxicos. Los alcohólicos, también la toxicidad del alcohol produce una miocardiopatía que está claramente establecida y que incluso a veces puede ser reversible cuando se abandona el hábito del alcohol, ¿no? Pero las más frecuentes quizás sean la diabetes, sea la hipertensión, la cardiopatía isquémica también, aunque cada vez en nuestro medio, sobre todo en Murcia, que tenemos la angioplastia primaria, los infartos se recuperan rápidamente y no producen aquellos ventrículos que tenían una disfunción ventricular como secuela de un infarto, porque se repermeabiliza y se abre rápidamente la arteria, ¿no? Pero fundamentalmente esas dos que te he esbozado inicialmente. Domingo, ¿y cómo haríamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? ¿Y es necesario, qué prueba complementaria más importante habría que hacer? Bien, bueno, el diagnóstico, aquí ya se ha planteado que la insuficiencia cardíaca realmente es una constelación de síntomas y signos, pero la insuficiencia cardíaca suele estar presente ya antes de que aparezcan estos síntomas y signos. En ese sentido, el que el paciente que ya tiene alguna enfermedad cardíaca o algún riesgo aumentado, como puede ser un paciente diabético, hipertenso, como se ha comentado, o que ya sufrió en su día un infarto, padece una arritmia, cualquier enfermedad cardíaca, tenga un buen control en su centro de salud y que tenga los tratamientos adecuados para esas patologías ya presentes, es fundamental porque en sí es un paciente en alto riesgo de empezar con la fase de síntomas. Luego viene, después de esa fase en la cual no están presentes los síntomas, aparecen ya los síntomas. Y esa es una fase que ya, donde se hace manifiesta las consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Pero para eso el corazón ya ha tenido que estar adaptándose durante tiempo y es importante que lo detectemos previamente en base a algunas pruebas, como puede ser una ecografía, una ecocardiografía, donde veamos que ya existe un problema en la función del corazón. Y esa prueba quizás sea la más útil en esas fases previas a los síntomas. Cuando ya aparecen los síntomas, muchos pacientes empiezan ahí realmente a detectar la enfermedad, el síntoma más habitual es la falta de aire. Y como suele ocurrir con casi todos los síntomas del corazón, aparece primero con el ejercicio. No aparece en reposo, sino que habitualmente es un paciente que se fatiga más, que se cansa más cuando realiza actividades físicas. Y en ese sentido ese es el motivo de consulta. Cuando esto aparece, las pruebas básicas son las básicas. Las básicas son una radiografía y un electrocardiograma y nos sirven, porque normalmente estos pacientes nunca tienen un electrocardiograma normal, suelen tenerlo ya alterado. Y esa es una prueba fundamental. A partir de ahí, hay dos pruebas que son también muy importantes hoy en día. Una es una analítica de sangre que nos permite medir unas hormonas que produce el corazón. El corazón es un órgano que produce hormonas y esas hormonas las utiliza el corazón para defenderse, para evitar las consecuencias del sufrimiento que le produce el funcionar mal. Esas hormonas, que se llaman péptidos natriuréticos, cuando aumentan están indicando que ese corazón está sometido a un sobreesfuerzo.
de tal manera que tenemos la suerte de poder medirlas en sangre. Y con esa simple analítica podemos ver si están aumentadas. Y si están aumentadas quiere decir que ese corazón está sometido a un sobreesfuerzo y que esa fatiga que tenía ese paciente probablemente es debido a que el corazón funciona mal. Si fueran normales los niveles de esas hormonas, prácticamente se excluiría la insuficiencia cardíaca. Y en el último escalón estaría otra vez la ecografía para analizar bien cuál es el problema que subyace. Hay que ver que el endocrino siempre está Sí, por ahí sí, además, para tirar a nuestro terreno. Además, te voy a decir que la síntesis de los péptidos natriuréticos es la misma que la de la insulina. Ya. Es decir, que es prácticamente la misma que la del páncreas. Ya que los cardiólogos se han formado muy bien en diabetes, pues nosotros ahora nos vamos a formar en péptidos natriuréticos. O sea que, muy bien, Manuela. Como se ha comentado, realmente antes de que aparezcan los síntomas, el corazón sufre una serie de adaptaciones que podríamos incluso ver un poquito antes. Pero vosotras en atención primaria intentáis diagnosticarlo, buscáis síntomas cuando el paciente todavía no lo ha manifestado, como los seguís mucho tiempo, los conoceréis. ¿Qué hacéis en ese sentido? Porque cuanto antes se diagnostique, desde luego es mucho mejor para el paciente. Claro, mucho mejor. La verdad es que lo más importante es sospecharlo, porque lo que uno no piensa no puede diagnosticarlo, entonces hay que estar atentos. Claro, cuando nosotros tenemos un paciente al que estamos siguiendo porque es hipertenso, es decir, que tiene factores de riesgo cardiovascular positivos, es más fácil, porque ya lo estamos siguiendo y ya nos vamos fijando en cosas más difíciles en una persona en la que no tiene factores de riesgo cardiovascular. A mí me gusta más como poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda. A nosotros, ¿qué nos puede parecer sospechoso? Pues un paciente que a lo mejor tiene algún factor de riesgo cardiovascular y es cortador de limones y está siempre haciendo su trabajo y nos dice que últimamente que se cansa mucho y que no puede con su trabajo. Quiero decir, esas pequeñas diferencias nos pueden poner atentos. Por ejemplo, otro ejemplo, que venga y nos diga, es que se me hinchan mucho las piernas. Otra, necesito más almohadas para dormir porque no, es que me ahogo, es que me fatigo. Y a veces pues síntomas más anodinos, como por ejemplo que aparezca una anemia o que aparezca una falta de apetito o algo así. En una persona que tiene factores de riesgo cardiovascular podría hacernos pensar que tiene eso, pero de todas formas lo más importante es sospecharlo y estar como muy atento. Muy bien. Javier, antes has dicho claro y taxativamente que las personas con insuficiencia cardíaca es importante que hagan ejercicio. La pregunta de ahora es, ¿se necesita una prescripción de ejercicio físico y un seguimiento por un médico? Porque no pueden salir a hacer de otra manera, ¿no? Pues la respuesta sería muy parecida. No sé si contundentemente sí, pero muy indicado sí que sería que un médico, lógicamente, evaluase a ese paciente previamente, evaluase hasta dónde, cuál es su condición física. Esto también lo puede hacer un licenciado en Ciencias Activas y del Deporte, pero es la información también la requiere el médico. Evaluarse clínicamente el paciente en qué situación está y hasta dónde puede llegar en ese ejercicio físico. Claro, las limitaciones en este grupo de pacientes, en este tipo de pacientes, son claras y las tiene que establecer el médico, obviamente. Entonces sí, es necesaria la prescripción por parte de un facultativo de este tipo de pacientes y es obligado el seguimiento del paciente. Pero ¿cómo haríais la valoración de un paciente pues que nota que, por ejemplo, cuando hace, yo qué sé, que sube 2 pisos, pues que ya tiene fatiga o tal? ¿Qué valoración le podíais hacer para recomendárselo? ¿Tenéis algunas pruebas específicas o...? A nivel médico, la valoración clínica es la valoración propia de cualquier médico delante de un paciente con insuficiencia cardíaca. Los test para ver el grado, el nivel funcional del paciente de la New York Heart Association es más que suficiente. Al preparador físico le interesa mucho dónde está el nivel de disnea, dónde aparece ese nivel de disnea que va a condicionar claramente el ejercicio físico. Hay una cosa que tiene que quedar muy clara también aquí, y es que parece ser que relacionamos de forma muy habitual la realización de ejercicio físico con la elevación de la frecuencia cardíaca, del número de latidos por minuto, y no tiene por qué ser así. Yo puedo hacer un ejercicio físico con pequeños grupos musculares, buscando beneficios en distintos parámetros y donde el corazón se puede taquicardizar muy poquito, y por tanto esa disnea pues no aparecer tan fácilmente. Es decir,
el preparador licenciado en ejercicio físico que realice este tipo que coja este tipo de pacientes sabe perfectamente las limitaciones que este paciente puede tener y sabe que el tipo de ejercicio que tiene que realizar va en consonancia de la limitación clínica del paciente. Esto está clarísimo, pero sí que tiene que haber, por supuesto, un médico detrás de la prescripción. Por supuesto. No, pero que es importante eso que has dicho, que puede estimular determinados músculos, no eso, y de esa manera no aumentar mucho la frecuencia cardíaca, con lo cual lo puede hacer perfectamente. Claro, o llevar la frecuencia cardíaca hasta el límite que se haya considerado por el cardiólogo o por los médicos de atención primaria, y por tanto estoy completamente seguro que ese corazón va a reestructurarse y puede mejorar incluso ese nivel de insuficiencia. No, estoy seguro no, es que ya está demostrado claramente, incluso hay metaanálisis ya recién salidos en estos últimos años que indican claramente eso. Por tanto, quiero decir que el tipo de ejercicio físico indudablemente tiene que ser secundario a una buena prescripción clínica, es obligado. Y a partir de ahí, el preparador físico ya trabajará en esa línea para mejorar la función cardíaca hasta donde podamos llegar y la calidad de vida del sujeto sobre todo. Tomás, ya sabemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero ¿hay alguna prueba para un diagnóstico precoz? Bueno, yo siempre digo lo mismo, la mejor prueba es una buena historia clínica. Ese paciente es sospechoso de poder tener insuficiencia cardíaca por los síntomas que manifiesta y una buena exploración física. Un médico avezado, con experiencia, con buena formación, tiene que saber diagnosticar una insuficiencia cardíaca prácticamente con la mera exploración física. La presencia de líquidos en el pulmón, con el fonendo, que es una prueba antigua, desde la época de Lennet, que inventó el estetoscopio, podemos saberlo. Si nos ceñimos a pruebas, como decía el doctor Pascual, pues hay pruebas bioquímicas que en el contexto de una clínica tienen mucho valor, como es el péptico natriurético, que puede estar elevado, y también visualizar ese corazón, es muy fácil. A lo mejor simplemente con un electro vemos que ese corazón está muy arrítmico y está a mucha velocidad y no hay que hacer muchas más cosas. Luego haremos la eco más tarde, ¿no? Pero si vemos que tiene una arritmia con una fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, que va al corazón muy rápido y además tiene líquido y el paciente tiene fatiga, pues todo casa perfectamente. El eco es, digamos, la prueba de oro, porque nos va a dar las medidas, cómo está ese corazón, cuál es la causa. Muchas veces la causa es una insuficiencia valvular, una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Y yo ahí preconizo mucho que en las consultas deberíamos tener la ecoscopia, que es un eco rápido, portátil, que nos daría una información inicial muy valiosa, ¿no? Un eco podría ser muy importante. Domingo, el de base, me imagino que dependiendo de la causa habrá tratamientos, pero el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca, ¿cuál podría ser? Bueno, se podrían clasificar en tres tratamientos. Uno es las medidas no farmacológicas de hábitos de vida, que son muy relevantes en esta enfermedad y que abordan pues desde ejercicio físico, que se puede comer y beber, y sobre eso un autocuidado continuo, constante, diario, todos los días, que incluye la automedida de autocuidado con vigilancia de signos de alarma que indicarían descompensación. Luego estarían las medidas farmacológicas, que por desgracia solo permiten la mejora de un determinado tipo de insuficiencia cardíaca, que es aquella que se comporta con una pérdida de la capacidad de contracción. El corazón tiene, antes me preguntabas por las causas o por los mecanismos, el corazón tiene dos fases, que es la contracción, que es el vaciado y el llenado. Y dependiendo de cuál se afecte en mayor medida, podemos clasificar las dos formas de insuficiencia cardíaca con deterioro del vaciado o del llenado. Cuando el deterioro es el del vaciado, el de la sístole, el corazón ha perdido fuerza, sí tenemos fármacos que hacen que ese corazón vaya mucho mejor y mejoren pues, tanto el pronóstico como el riesgo de progresión de la enfermedad. Y sobre eso hay un tercer tratamiento muy importante, que es el de la causa. La arritmia, la válvula, la enfermedad coronaria, a veces incluso es necesario un marcapasos, es decir, hay que identificar bien la causa y darle una solución a la causa, porque ese también es un tratamiento importante. Muy bien. Manuela, ¿una persona puede tener insuficiencia cardíaca y no tener ningún síntoma? Sí, sí puede ocurrir en ocasiones. Es muy poquita el porcentaje, se llama disfunción ventricular asintomática. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Pues es que la persona no nota nada, sin embargo su corazón pues no está perfecto, por así decirlo. Es como el que va con un coche que no está del todo puesto a punto, pero puede llegar a todas partes con él. Entonces es importante el diagnóstico precoz, porque si se puede tratar, se puede evitar el llegar a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención a esos pacientes que nosotros tenemos con factores de riesgo cardiovascular positivos, para cuidarlos mucho, a los hipertensos, a los diabéticos,
y ver si en algún momento, da la casualidad que tiene esto, a lo mejor hacemos un electrocardiograma o hacemos una radiografía en la que vemos un poquito de derrame, vemos alguna línea sospechosa, alguna cosita, y entonces ya podemos intensificar, o sea, el diagnóstico, podemos buscar más, hacer las pesquisas suficientes para de verdad demostrar si es que hay una insuficiencia cardíaca, y si ya digo, tratarla precozmente, porque eso evitará la progresión a la insuficiencia cardíaca franca. Desde luego ahí la labor del médico de atención primaria es esencial, porque sois los que vais haciendo el seguimiento de los pacientes. Vemos diariamente a los pacientes y a los asintomáticos. Y además, claro. Créete que los vemos con mucha asiduidad. Javier, a la hora de prescribir ejercicio físico, ¿tenéis en cuenta la causa de la insuficiencia cardíaca, que haya sido un infarto, que haya sido una arritmia, etcétera? ¿En qué manera influye eso? Es obligado, ¿no? El doctor Domingo Pascual al respecto ha sido muy claro. La insuficiencia cardíaca es una vía final común de multitud de procesos. Prácticamente cualquier proceso cardíaco puede desembocar, uno con mayor frecuencia por ser más serios, otro con menor frecuencia, pero cualquiera puede desembocar en una insuficiencia cardíaca. Y esa causa va a estar concomitante a la propia esencia de la insuficiencia cardíaca. Es decir, si el paciente ha llegado ahí por una hipertensión arterial, pues la hipertensión va a seguir ahí. O si ha llegado por una cardiopatía isquémica, la cardiopatía isquémica va a continuar ahí, ¿no? E indudablemente, pues no es lo mismo tratándose del corazón, que es bueno, pues uno de los principales riesgos que se corren con el ejercicio físico, una cosa que hay que cuidar, ¿no? Para no dañar más que beneficiar. Pues indudablemente no es lo mismo que la insuficiencia cardíaca, el paciente haya llegado por una causa de hipertensión, donde bueno, el ejercicio físico no tiene más que mejorar, que por una cardiopatía isquémica, por un infarto agudo y miocardio antiguo, que lógicamente habrá que cuidar que el corazón, pues hacer ciertos ejercicios que no empeoren esa cardiopatía isquémica. Indudablemente sí, claro que sí. Hay que saber la causa para prescribir el ejercicio. Es importante la causa para acondicionar el ejercicio físico, no solamente a la insuficiencia cardíaca, sino al contexto de la patología en sí. Pero fíjate, Juan, lo que te digo, no solamente a la patología cardíaca. Cuando un sujeto lo ponemos a hacer ejercicio físico, hay que acondicionarlo a toda la clínica que pueda tener, a toda la patología que pueda tener ese sujeto, ¿no? Si tiene alteraciones en columna, hernias discales, o tiene lumbalgias crónicas musculares, de origen muscular, musculoesquelético, o tiene cualquier patología que pueda tener, debemos de acondicionar el ejercicio físico a esa condición clínica del paciente, por supuesto. Pues en esto también, ¿no? Esto también, por supuesto. Muy bien. Tomás, como este programa lo ve muchísima gente, seguro que hay alguien que lo está viendo y le han dicho que tiene insuficiencia cardíaca, que se la han diagnosticado precozmente. ¿Cuál sería la evolución de esa insuficiencia cardíaca? Bueno, depende de la causa, fundamentalmente, claro, porque por hablar de causa, la cardiopatía isquémica, que ya se ha dicho aquí, es una de ellas. A veces revascularizamos a los pacientes, mejoramos el flujo y vemos cómo ventrículos, yo he visto muchos casos y está reportado en series importantes que mejora la función ventricular. Enseguida. A veces hay pacientes que tienen una valvulopatía, una insuficiencia aórtica, por ejemplo, y pueden mejorar si ese ventrículo no está ya perdida su compensación, ¿no? Si no está pasado de volumen, ¿no? Y entonces depende sobre todo la causa cuál va a ser la evolución. Y muy importante, depende cuál sea el manejo de ese paciente. O sea, es tan importante la causa cómo está vehiculizado en el sistema sanitario ese paciente. Si ese paciente está bien medicado, va a tener una buena adherencia al tratamiento y ese paciente se adhiere y se cuida y que ahora seguramente lo preguntarás, se mete dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca, ha mejorado, es el paradigma actual, los nuevos tratamientos y las unidades de insuficiencia cardíaca. Cambia el curso de los pacientes de una forma muy importante. Domingo, ahora, como dice Tomás, vamos a hablar después de las unidades de insuficiencia cardíaca, pero un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿algún síntoma de alarma que diga, cuidado, me está pasando esto, tengo que consultar urgente? ¿Cuáles serían esos síntomas de alarma? Hemos hablado del principal, que es la falta de aire. Evidentemente, una falta de aire que ocurra bruscamente y que empeore rápidamente es una urgencia prácticamente en este paciente y debe acudir a un centro sanitario o pedir atención sanitaria inmediata. Sobre todo es la rapidez de progresión del síntoma lo que da gravedad y sobre todo el que el síntoma se produzca en reposo. Cualquier síntoma que podamos atribuir al corazón en reposo y que progrese claramente es una urgencia.
Y en esos casos debe de consultar rápidamente, no Sí, debe esperar al día siguiente. Ante la pregunta de urgencia y rapidez, este es un caso de consulta rápida y urgente. Pero habitualmente estos mismos pacientes ya han manifestado en los días anteriores algún otro síntoma al que no le han podido hacer caso, ¿no? Y eso muchas veces es ya con ejercicios, en notar más falta de aire, más cansancio, y antes comentábamos la retención de líquidos, ¿no? Debe haber ya incluso 5 litros al menos de exceso circulante para que sea visible edemas, ¿eh? Y es decir, que se suelen acumular los líquidos antes, el corazón es insuficiente y por tanto retiene líquidos en el sistema venoso, y los mecanismos compensadores ante esa insuficiencia también hace que se orine menos y que haya una retención global de sal y de sodio y de líquidos. Por tanto, el paciente coge peso. Se ha comentado, una recomendación básica en la insuficiencia cardíaca es pesarse todos los días. Y si el paciente ve que aumenta de peso 2 kilos, no es porque haya comido más, sino es porque se está descompensando. Están aumentando los líquidos y eso que al principio es asintomático, en un momento dado se convertirá en un síntoma y en una urgencia si no se le hace caso. O sea que en eso, sin urgencia, pero si nota eso, también debe consultar. Sí, parte de la estrategia de las medidas no farmacológicas es el autocuidado y la vigilancia, peso diario, buen control de constantes y vigilancia de síntomas clave, entre ellos la falta de aire y, como he dicho, el aumento de peso. Una cosa, Juan, importante aquí, que la disnea, no olvidemos que en las personas mayores de 80 años es más frecuente cuando uno tiene un síndrome coronario agudo que el propio dolor anginoso, ¿eh? Ojo, cuando una persona mayor consulta por una disnea, sobre todo en reposo, por súbita, súbita, puede ser un síndrome coronario agudo que hay que debe tratar. Debe consultar al médico con más urgencia. Esto es un dato importante, ¿eh? Y Manuela, ¿hay relación entre el cansancio y la fatiga del paciente y el grado de severidad de la insuficiencia cardíaca o no existe esa relación clara y concisa? A ver, yo creo que tal como planteado así, pues en realidad no, porque depende un poco de la persona, las comorbilidades que tiene, si la persona es deportista, si la persona es sedentaria, si es un anciano frágil, si es una persona obesa. Entonces, hay muchas cosas que hacen que esto varíe. Lo que sí que parece que existe una relación es entre esa fatiga y ese cansancio con el pronóstico de la persona, en cómo va a ir su evolución, es decir, comparándose consigo mismo. A ver, para ser un ejemplo más claro, si a una persona que tiene fatiga le ponemos tratamiento correcto, está bien tratada y después de ese tratamiento la persona sigue notando fatiga, eso no es muy bueno. Esa fatiguica que no se le quita de ninguna manera, ni con el tratamiento del cardiólogo, ni con el médico de familia, esa es la que no es muy buena. Vale. Javier, antes nos has comentado algo de algún tipo de ejercicio que se podría hacer en la insuficiencia cardíaca, activando grupos musculares sin que aumente la frecuencia cardíaca mucho, etcétera, pero ¿hay en general algunos ejercicios para la insuficiencia cardíaca? ¿Generales o no? No, realmente no hay nada en concreto para la insuficiencia cardíaca. La razón es muy obvia. La razón es que primero las causas pueden ser múltiples y la causa es importante, como ya hemos dicho anteriormente, y segundo que la insuficiencia cardíaca puede limitar mucho o poco al paciente, y esa limitación para nosotros es lo más importante. ¿Hasta dónde puede hacer el paciente? ¿Hasta dónde le permite su patología, clínicamente hablando? Y ese es nuestro tope, ¿no? Indudablemente, si podemos trabajar el corazón, lo primero es trabajar el corazón, que es la víscera que está en este caso patológica y que sabemos que el ejercicio físico es capaz de remodelarlo y capaz de darle una funcionalidad extra a esa patología, ¿no? Por tanto, si podemos trabajar el corazón y podemos acelerarlo hasta un determinado punto, la clave es saber hasta dónde para poder conseguirlo. Si no, podemos trabajar tranquilamente ciertos grupos musculares sin necesidad de acelerarlo. Uno de las que creo yo que a la gente le cuesta trabajo adherirse al tema del ejercicio físico es el tiempo que tardan en notar los beneficios. ¿Cuánto tiempo notaría un paciente, en cuánto tiempo notaría los beneficios si realmente hace bien lo que se le prescribe y bien controlado? Realmente es un hándicap. Tener una céfala, un dolor de cabeza, tomar una pastillita y que a la media hora se te haya quitado es una suerte. No ocurre esto con el ejercicio físico, obviamente. Sí requerimos un tiempo, pero no es tampoco un tiempo excesivo. En un mes, mes y medio se pueden notar cambios ya en la condición física y sobre todo lo más importante, ¿no? Cuando un paciente de estas características con unas limitaciones de cara a la vida diaria, el vestirse, el salir a la calle, comienza a hacer ejercicio físico,
ese cambio se nota bastante precozmente y en un mes y medio, 2 meses, mes, empieza a notar que ya empieza a hacer cosas que antes no podía hacer y que además es progresivo, que va mejorando de forma progresiva. Y esa es realmente a lo mejor el ejercicio físico no somos capaces de remodelar el corazón tan contundentemente que podamos mejorar mucho clínicamente al paciente, pero el incremento de calidad de vida sí que está asegurado y eso es lo importante. Eso, pues que al paciente se le diga, oye, esto vas a mejorar, pero tienes que darle tu tiempo, ¿no? Es muy importante saber que hay que tener algo de paciencia y que después se va a encontrar mejor, asegurarle que si sigue por esa trayectoria el paciente se va a encontrar mejor. Es más, después va a tener seguramente el hacer ejercicio, ya sabemos que libera esas endorfinas cerebrales y que se va a encontrar incluso mejor psicológicamente, ¿no? Por tanto, va a contribuir, claro, va a contribuir. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. La nutricionista Ángela Manso nos va a hablar de la alimentación más adecuada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tomaríamos un desayuno que fuera un café con leche o leche sola, depende de cómo le gusta a la gente, y una tostada que puede ser con pan bajo en sal, si es que tiene que controlar muy bien sus niveles, con tomate natural rallado y con unas rayitas de aceite, pero no incorporaría sal. En el almuerzo, una pieza de fruta, podríamos comer sin problema, y si nos quedamos con un poquito de hambre, pues un poquito de frutos secos pero naturales, sin sales, ni que estén con sal, ni que estén fritos, ni nada. Luego en la comida, pues una ensalada, donde la heladera con todo tipo de verduras y hortalizas que encontráramos por la nevera o por casa, y le añadiría aceite, pero no sal. Para ello, pues un chorrito de limón, que también nos ayudaría mucho a tener cierto sabor ese condimento, o por ejemplo cúrcuma y pimienta, o le añadiríamos cualquier especia que le diera sabor, pimienta incluso, quiero decir, pero no sal. También para comer con unas legumbres podríamos estar haciéndolo muy bien, cualquier pescado fresco, cualquier carne se podría cocinar con que no añadiéramos sal del salero. Estaríamos bastante bien alimentados. Y luego en la cena, pues un plato de verduras, que puede ser verduras plancha, donde no añadiríamos sal, se puede añadir orégano, tomillo para darle más sabores, pero sin necesidad de añadir contenido de sal extra. Y un huevo, por ejemplo, para complementar con un tomate partido, también. Y así podríamos hacer una alimentación, una dieta bastante equilibrada en ese día. Deberíamos de evitar que el jamón serrano, es un alimento que está muy bien, pero tiene mucha sal, sobre todo para la gente que lo tiene que controlar. Cualquier alimento que viniera en lata, cualquier procesado, ultraprocesado, lleva sal en su composición. Las bebidas carbonatadas llevan mucha sal, más de las que la gente piensa, es decir, beberíamos con agua, con un chorrito de limón, pero nada de bebidas gaseosas, ni refrescantes, ni nada, que lo único que nos puede aportar, aparte de la sal, son azúcares y que no aportan mucho. Tomás, ¿cuál sería el pronóstico de una persona que tiene insuficiencia cardíaca, pero que ya ha tenido que ingresar en el hospital por esa insuficiencia cardíaca? Bueno, esta información la tenemos recopilada de varios estudios de miles de pacientes que hemos seguido y sabemos cómo es el pronóstico de estos pacientes. Y me parece una pregunta muy oportuna. Los pacientes que ingresan en insuficiencia cardíaca en un hospital, los primeros días, las primeras semanas, los primeros 30 días, es muy importante porque hasta el 20% de estos pacientes van a reingresar y eso ensobrece muchísimo el pronóstico. Por eso este tipo de pacientes, cuando es la primera vez que ingresan, se requiere una tutelación muy cercana, estar muy pendiente de ellos, vehiculizarlos a una unidad de insuficiencia cardíaca para ajustar bien el tratamiento, para ver cómo es la evolución temprana y evitar ese número de reingresos, porque si no el pronóstico puede ser mucho peor. Quiero decir, yo creo que ahí es muy importante tener la información. Una vez que un paciente, a medida que va ingresando más veces, el pronóstico se ensombrece mucho más. Tenemos que evitar los ingresos y tenemos que evitar ese número de pacientes, el 20%, que ingresa a la primera vez. Eso es muy, muy importante. Entonces, Domingo, varias preguntas. Hemos comentado el tema de las unidades de insuficiencia cardíaca. Dinos qué son, cómo funcionan y qué medidas preventivas se debería poner desde atención primaria para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Bueno, el término unidad de insuficiencia cardíaca es un término que se ha aplicado a
cuando determinados profesionales se organizan para atender de forma específica a estos pacientes. Habitualmente esta organización, nosotros fuimos pioneros en este tipo de proyectos y se basaron fundamentalmente en el concepto que planteaba Tomás, y es que cuando un paciente es hospitalizado empieza a estar en alto riesgo de progresión de su enfermedad, de tal manera que a esos pacientes les hacemos un seguimiento muy cercano con una visita precoz al poco de irse de alta, máximo 7 días, y intentamos que tengan una buena continuidad de cuidados con un acceso muy fácil a través de teléfono, o incluso en cuanto se encuentran peor, hay cualquier signo de alarma, vuelven al hospital y tenemos una infraestructura que nos permite tratarles incluso con fármacos intravenosos de forma extrahospitalaria, en el entorno del hospital, pero sin estar hospitalizado, hasta que conseguimos que ese paciente le hemos mejorado todo el tratamiento, le hemos explicado la enfermedad, participa en este tipo de unidades, es muy importante el papel de enfermería, mucho, es clave, y a través de estos equipos también de enfermería especializados se educa al paciente, a la familia, y se adapta su vida a la enfermedad, se prescribe ejercicio, se consigue la adherencia, que es también muy relevante, y bueno, son todo muchas medidas que van enfocadas al paciente. Sin embargo, el concepto de unidad yo creo que es algo que empieza a desaparecer, porque realmente ha sido una forma de inicio de enfrentarse a la enfermedad desde los hospitales, pero claramente no es el mejor método ya de abordar una enfermedad tan compleja, tan epidémica y con tanta prevalencia como tú planteabas, con lo cual el siguiente paso, y es en el que estamos ahora mismo, es de convertir ese abordaje no desde los hospitales solo, sino también con atención primaria y de una forma más comunitaria, que es como de realmente, con lo cual ya no estamos hablando de unidades, sino de programas de atención a una enfermedad muy prevalente como es la insuficiencia cardíaca, programas comunitarios. Es un programa en el que participaría, por supuesto, atención primaria y especializada. Sí, ya lo llevamos a la práctica. Está el programa CARPRIMUR y nosotros ya, y además, de hecho, ahora precisamente con insuficiencia cardíaca están haciendo reuniones con los enfermeros de cardiología, con los de primaria también, para ponernos en contacto, y estamos trabajando. ¿Ese programa es a nivel regional o...? Se ha iniciado en el área 1, pero... Va por áreas, ¿no? Nosotros con atención primaria se ha identificado a compañeros que lideran más la insuficiencia cardíaca en cada centro, gestores de casos, y luego incluso compartimos los mismos formularios, informes, documentos, de tal manera que cuando se detecta algún tipo de descompensación, pues, contactamos entre nosotros, y al final la experiencia compartida es la que hace que se mejore de forma compartida, y es lo mejor para el paciente. ¿Querías comentar algo, Tomás? Hay un dato muy importante, que hace 20 años en el American College, en la reunión de cardiólogos americanos y mundial más importante que existe, pues se presentó un estudio de los argentinos, de las enfermeras argentinas, que habían hecho la primera telemedicina que se conocía. O sea, ellos hacían un seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca por teléfono, y simplemente les preguntaban si tomaban la medicación, perímetro abdominal, y si pesaban, y los síntomas. Y con esto evitaron un gran número de ingresos, es decir, que quizá el primer antecedente que debíamos de haber mirado antes en el espejo, ¿verdad? Se ha tardado en implementar lo que estamos hablando en este momento, pero que ya hay unos antecedentes de la lectura muy importantes, y el papel que significa la tutelación de los pacientes, ¿no? Sí, nosotros a este programa también invitamos a enfermeras. Es verdad que invitamos menos de las que deberían de venir, me lo hago como autocrítica, porque a veces, como tampoco cabemos más personas, pero el papel que están desarrollando en la sanidad, educadoras, por ejemplo, en la diabetes fueron pioneras en la educación. Hay lo que se llama educadoras de diabetes, o educadores de diabetes. O sea, que el papel que están haciendo dentro de la sanidad es muy importante. En atención primaria no concebimos el trabajo si no es en equipo. O sea, que quiero decir que... Hay una cosa, Manuela, seguro que te ha pasado, que algún paciente pues ha tenido insuficiencia cardíaca, se ha adherido bien al tratamiento, hace ejercicio, ha mejorado, pero seguro que os dice, ¿y por qué no me hago otra eco para ver si he mejorado de verdad? Eso está protocolizado de alguna manera, no está protocolizado, algunas veces, ¿cómo lo hacéis? A ver, en el paciente que está estable no está indicado hacerle otra ecografía. ¿Cuándo hay que hacer una ecografía? Cuando hay nuevos síntomas, cuando hay un empeoramiento del paciente, cuando hay una descompensación. Entonces, como para reevaluarlo, se puede pedir. La puede pedir el médico de atención primaria, o si se puede hacer una interconsulta, una telemedicina al cardiólogo para ver qué opina, y muchas veces nos dicen, pues sí, pues pídela. Pero es en estos casos, y es importante
la pregunta, porque es verdad que el paciente cuando transcurrió un tiempo decía, bueno, ahora hace 2 años que no al cardiólogo, ¿me puede derivar al cardiólogo? Claro, ahora con la telemedicina no se deriva al cardiólogo. Nosotros somos, digamos, los intermediarios, como los responsables de trasladar cómo va nuestro paciente al cardiólogo. Y entonces ellos se echan de menos, piensan que si fueran al cardiólogo les darían una ecografía. Entonces hay que aprovechar, claro. Entonces hay que aprovechar el programa para decir que si el paciente va bien, hay que dejarlo como está, no hay que pedirle una ecografía. La ecografía solamente es para los cambios. Si hay algún cambio, pues el médico ya lo comprende y lo ve necesario, pues ya lo manda. O sea que si mejora no es necesario, sería cuando empeora. Cuando empeora, cuando empeora. Javier, ¿se necesitarían instalaciones especiales para que los pacientes con insuficiencia cardíaca hicieran ejercicio físico? No. A priori es un sujeto, un individuo, una persona más haciendo ejercicio físico, y hacer ejercicio físico se puede hacer aquí en Murcia, que estamos con este espléndido clima, se puede hacer en la calle perfectamente, ¿no? Tal vez habría que puntualizar que si las instalaciones tienen unas condiciones adecuadas y un instrumental adecuado, pues es más fácil potenciar el ejercicio físico, hacer una progresión mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hace falta... Lo importante es hacerlo, ¿no? Exactamente, lo importante es atreverse. Tomás, ¿qué han demostrado las unidades de insuficiencia cardíaca? Aunque ya, como ha dicho Domingo, vamos un paso más adelante. Han demostrado menor número de reingresos, porque tienen mayor adherencia al tratamiento, es un tutelaje mucho más seguido, es una unidad multidisciplinar donde hay otros especialistas que tienen que intervenir necesariamente. No olvidemos que muchos de estos fármacos afectan a la función renal, lo que es bueno para una cosa es malo para otra, en pacientes que posiblemente ya tienen el riñón un poco también castigado por su propia enfermedad, ¿no? Si es un diabético, es un hipertenso, y entonces pues la unidad, digamos, que coordina todos los especialistas, ya han demostrado desde luego mejor calidad de vida de los pacientes, mejor evolución, menor número de ingresos y, en fin, yo creo que ahí es muy importante transmitirle al paciente que se tiene que empoderar también él, que tiene que tomar las riendas de su enfermedad, y esto es una de las misiones, ¿no? O sea, darle el mejor tratamiento que le podemos dar, transmitirle también optimismo, porque el paciente tiene una enfermedad muchas veces grave y con los nuevos medicamentos y con estas unidades o esta asociación de energía, digamos, de enfermería, coordinado con el educador, todos los aspectos que contempla esta enfermedad, optimizan la enfermedad y sobre todo un aspecto importante es transmitirle que van a mejorar y que la esperanza de vida también va a mejorar si él pone de su parte. ¿no? Que el paciente muy ponga, importante. El programa este se llama La salud en tus manos. Yo quería que se llamara La salud está en tus manos, porque realmente gran parte de la salud de una persona está... Es que esto muchas veces no se dice, pero yo soy un defensor a ultranza de que esto es un maridaje, un matrimonio, el médico y el paciente. Y yo tengo que tener la sensibilidad hacia el dolor y hacia el problema del paciente, porque es mi vocación y mi profesión, y el paciente tiene que tener también la información y poner su parte. Ponerse bueno. Eso es. Domingo, aunque yo tenía aquí una pregunta, que quién era candidato a ir a las unidades de insuficiencia cardíaca, pero con esto que estáis contando, que va a ser como una continuidad con primaria más o menos y una coordinación y tal, prácticamente habría que meter a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, o se meterían solo determinados grupos. Bueno, yo creo que el paciente que ha sido hospitalizado es un paciente que requiere una atención, como ya hemos dicho, y luego hay un grupo de pacientes que requieren también una mayor atención, ¿no? Y son pacientes con enfermedades más graves, más jóvenes. En nuestro caso, nuestra unidad cuenta con alternativas de tratamiento de último escalón, como son el trasplante cardíaco o incluso la asistencia circulatoria definitiva. Hoy precisamente nos llamaban de Belviche, bueno, no puedo dar muchos datos, pero nos llamaban de fuera por un paciente de aquí que había sufrido ahí una insuficiencia cardíaca aguda y se trasladaba con una asistencia definitiva. Es decir, que hay pacientes complejos, difíciles de manejar, que sí que requieren la atención en unidades muy especializadas, que en este caso en el Hospital Virgen de la Risaca contamos con ella y podemos dar tratamientos de último escalón que requieren pues, equipos especializados, y hay pacientes, sobre todo pacientes jóvenes con enfermedades graves, que se pueden beneficiar de ellos. Muy bien, me dicen que ya llevamos más de 50 minutos, así que os pido que seáis muy rápidos.
Manuela, desde atención primaria, ¿qué medidas deberíais de tomar para, y seguro que tomáis, para, digamos, prevenir la insuficiencia cardíaca y mejorar el pronóstico? Hombre, ya lo hemos dicho a lo largo del programa, pero yo creo que no está mal incidir por la importancia que tiene. La prevención de los factores de riesgo cardiovascular es la más importante. Tener bien controlados a nuestros hipertensos, con el tratamiento adecuado a nuestros diabéticos. Repasar esos tratamientos, la adherencia que tienen a ellos, pedirle al paciente que se traiga la bolsita de los medicamentos. Tenemos la receta electrónica y a veces creemos que como está todo apuntado, se lo están tomando. No, traiga su bolsa, póngala aquí encima y dígame cuándo se toma, qué se toma, cuándo se lo toma, cómo lo hace. Todo eso es muy importante para seguir al paciente. Luego también elegir, cuando los pacientes estos son pacientes mayores en general y tienen muchas comorbilidades, elegir aquellos fármacos que son mejores o sea, que vayan mejor en consonancia con su enfermedad y que no vayan a causar daños. Ahora, por ejemplo, someramente, hace poco vino una paciente con una insuficiencia cardíaca diabética y estaba un poquito descompensada, tenía la hemoglobina glicada alta y al final le pusimos un fármaco de estos nuevos, un glucosúrico, y resulta que ha ido de maravilla, se le ha controlado la diabetes, la hipertensión ha mejorado porque está eliminando sodio también, y es que encima de todo es que hemos mejorado también para la insuficiencia cardíaca porque sabemos que a lo mejor va a tener menos hospitalizaciones. Con lo cual, fármacos los trataremos ahora. Sí. Entonces, quizá que hay que buscar un poco, hay que dar la vuelta e ir buscando, vigilar al paciente, que tome bien la medicación, controlar sus factores de riesgo cardiovascular y siempre elegir bien los fármacos para causar el menor daño posible y a ser posible un beneficio. Javier, tú eres el que más caso me hace, ¿eh? Yo tengo una pregunta y me dices pom. Ahora sí me gustaría hacer un par de incisos con el empoderamiento y con la prevención. Bueno, pero ahora, Javier, estamos ya... Ahora ya no. Venga, ¿una persona con insuficiencia cardíaca necesitaría un preparador físico? A priori no, ¿vale? Pero sí que es un criterio de calidad importante. Es decir, un preparador físico, una persona a la cual su médico, su cardiólogo, su médico de atención primaria le recomienda adecuadamente un tratamiento de ejercicio físico, le prescribe ejercicio físico, pues bueno, pues el médico puede llegar incluso a prescribirlo correctamente, como dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, le puede dar su volumen, su intensidad, el tipo de ejercicio, le puede dar todas las características básicas y adecuarse a una progresión. Indudablemente esto en manos de un profesional del ejercicio físico adquiere más consistencia, la progresión es más adecuada, las intensidades son más adaptadas y por tanto el beneficio indudablemente va a ser mayor. Muy bien. Ya ha hablado Tomás de los glucosúricos. He de decir que los glucosúricos son fármacos de la diabetes, de la diabetes. No nos olvidemos que son fármacos que lo que hacen es eliminar azúcar por la orina. Si eliminan azúcar por la orina, el azúcar en sangre le baja, pero se ha visto que tienen una serie de ventajas. Entonces, desde el punto de vista del corazón... Bueno, se ha visto en unos pacientes concretos que tenían cardiopatía isquémica y que tenían diabetes, que han funcionado perfectamente, que en el seguimiento de esos pacientes, los que tomaban este fármaco mejoraban indudablemente de control de su glucemia, pero sobre todo mejoraban en cuanto a la evolución de la insuficiencia cardíaca. O sea, eso ha sido un pilar importante y yo creo que los cardiólogos que nos hemos resistido un poquito a abordar el tema de la diabetes, prácticamente debemos de tomar este medicamento como uno de los pilares importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque además es un fármaco que mejora el control de la diabetes, no produce hipoglucemias, rara vez hay que ajustar el tratamiento que lleva de base el paciente, y esto nos da mucha seguridad también en los que no estamos tan avezados en el manejo de la diabetes. Además de eso, pues hay otros fármacos nuevos, que si quieres te lo comento, que también rápidamente, sabes tú que el ProNP, un nombre muy raro para los que nos están escuchando, bueno, son sustancias que de alguna manera eliminan sodio, eliminan agua del organismo, pero también tienen poca vida media, ¿no? Entonces han salido unos fármacos nuevos que hacen que el ProNP y todas estas sustancias se mantengan más en la sangre, ¿no? Y puedan tener más acción, con lo cual se elimina sodio, digamos que se descongestiona todas las tuberías y el corazón funciona más ligeramente. Sí, estos fármacos han ido muy bien porque además se compararon una asociación de salbutamol con valsartán junto con enalapril, se hicieron dos grupos y enalapril era uno de los fármacos que se utilizaban para la insuficiencia cardíaca y le fue muchísimo mejor a estos pacientes, ¿no?
sobre todo cuando ya tienen lo que llamamos la fracción de eyección, la fuerza del corazón un poco disminuida, por debajo del 40%. No, esto es bueno para que la gente muy importante que nos vea, pues que sepa que cada día se están saliendo. Hay esperanza. Yo siempre me gusta transmitir un mensaje de esperanza. Hoy día la insuficiencia cardíaca mejora mucho los síntomas y el pronóstico de los pacientes y estos fármacos han ayudado. Otra esperanza. Vamos a ver, Domingo. He leído que se están probando parches de células madre en las personas que tienen insuficiencia cardíaca después de un infarto. ¿Qué hay de esto? Estos son todavía, ha habido mucha esperanza con el mundo de las células madre y con la terapia regenerativa, ¿no? Todavía no hay datos que realmente consoliden esta estrategia terapéutica como una realidad, pero es verdad que se sigue investigando. Y entre estas investigaciones, muchas son a nivel nacional, algunas de ellas, y una de ellas en la que participamos se hace precisamente con células madre de grasa pericárdica, de grasa epicárdica, que se implanta en el seno de la cirugía. Células madre puede ser que bioingeniería de tejidos, es decir, que la terapia regenerativa es algo que está ahí, que puede llegar, pero yo creo que sigue estando lejos de la realidad. Lo que está mucho más cerca es la posibilidad de tener asistencias circulatorias implantadas y que den soporte a un corazón insuficiente. ¿Qué quiere decir eso, Domingo? Bueno, rápido. Siempre se ha pensado en la idea de un corazón artificial, esa idea sustitutivo, es decir, cambiar donantes no hay para todo el mundo, sobre todo en lo que es el trasplante, entonces la idea de sustituir el corazón que falla por una máquina siempre ha existido. Eso no es tampoco ya una realidad, eso se intentó pero no se ha conseguido. Pero sí que somos capaces de asistir a ese corazón que es insuficiente cuando es un problema de contracción, con máquinas muy pequeñitas que se implantan justo al lado del corazón, pegadas al corazón, conectan la aurícula o el ventrículo con la aorta y infunden, dan apoyo. Es decir, son turbinas que dan apoyo, con muy poco rozamiento, con muy pocas complicaciones, con baterías muy portátiles que siempre tienen que estar conectadas, ¿no? Pero que son muy pequeñitas y portátiles. Nosotros tenemos ahora mismo un paciente con un dispositivo que ya va por 3 años de seguimiento y hay pacientes, uno de ellos muy conocido, es vicepresidente americano que lleva 10 años con un dispositivo de este tipo, con lo cual eso está mucho más cerca. Bueno, sí, las cosas tecnológicas están avanzando mucho más rápido que los temas de las células madre. Yo me acuerdo en la diabetes hace 20 años que se decía que con un pinchazo de células madre en la porta se iba a curar la diabetes y sin embargo han llegado casi las bombas y casi el páncreas artificial, o sea que... Y la resincronización también es muy importante, ¿eh? Un cable que se mete en el ventrículo y estimula la punta y hace que esa fuerza contráctil pueda mejorar en pacientes que son suicidiarios. Hombre, ¿no? yo veo que la idea que se está transmitiendo es que realmente no está parado el tema de la insuficiencia cardíaca, sino que me dicen que ya llevamos 1 hora, así que 1 minuto para cada uno para puntualizar un detalle o hacer hincapié en algo. Javier, empieza tú. Ejercicio físico. Tal vez la idea básica es que el ejercicio físico es consustancial al ser humano. Tal vez la idea que debería de quedar en el programa es que hacer ejercicio físico no es una ganancia. No hacer ejercicio físico ya es una pérdida. Y por tanto, en un proceso con insuficiencia cardíaca, pues también es una pérdida no hacer ejercicio físico. O sea, si no hago ejercicio físico, o si hago ejercicio físico no es que esté ganando, estoy ascendiendo a mi estatus normal. Es cierto que en una insuficiencia cardíaca hay que tener ciertos parámetros en cuenta para que ese ejercicio físico esté adaptado al paciente. Pero la gente tiene que tener muy claro que hacer ejercicio físico no es una ganancia, es ascender a mi estado normal y que no hacerlo es la pérdida. Es la pérdida. Muy bien, Manuela. Bueno, pues a ver, yo querría transmitir que la mejor forma de no llegar a la insuficiencia cardíaca o de que mantuviera estable es el control de los factores de riesgo cardiovascular y eso es lo que el médico de atención primaria puede mejor hacer por sus pacientes. Eso y luego también hay que dos pequeñas cositas. La primera es que no la he podido decir y la tenía en la cabeza y es los pacientes de insuficiencia cardíaca suelen tomar 2 grupos de fármacos que son los IECA y los diuréticos y como son pacientes crónicos tienen dolores y siempre van a tomar
ibuprofeno y fármacos AINES. Eso es fatal para el riñón y entonces no puedo perder esta oportunidad de decirlo porque paso la vida diciéndoselo a mis pacientes cuando vienen, tienen dolor y quieren que les demos ese tipo de fármacos. Entonces ya están tomando fármacos para su insuficiencia cardíaca que hacen que esta asociación sea nefasta, entonces que confíen en su médico de cabecera cuando les dice que eso no puede ser y que tomen otra cosa y que no se tomen lo que le dice el vecino. Y por cierto, la última, estamos en temporada de vacunación de la gripe. Los que no se hayan vacunado de la gripe, por favor que se vacunen, que todavía tienen tiempo, y los que les toque el neumococo que lo hagan también porque es fundamental. Esa pregunta, Manuela, la tenía preparada, lo que pasa es que no nos da tiempo y esperamos que en un portal de salud podamos poner todo lo que siempre nos queda. Domingo. Bueno, yo me sumo a la prevención. Creo que la prevención siempre es el mensaje final más importante y en este caso tanto, pues bueno, estilos de vida saludables en cuanto a alimentación, para control de factores de riesgo, ejercicio físico, hay que ponerlos en marcha antes de tener insuficiencia cardíaca, porque entonces el riesgo de tener insuficiencia cardíaca será mucho menor. Y sobre todo el riesgo que se asocia a la edad, que hemos insistido en la pérdida de contracción, que eso suele ser por enfermedades concretas del corazón, pero la propia edad es la gran causa de la insuficiencia cardíaca y la mayor parte de esa causa se puede corregir con estos hábitos. Y si ya se tiene insuficiencia cardíaca, entonces pues seguir los buenos consejos de su médico y siempre ser adherente y el autocuidado muy importante. Tomás. Bueno, yo iba a decir también la prevención porque es unánime, ¿no?, el criterio. Pero yo creo que la esperanza es que han aparecido en los últimos años fármacos muy buenos que han mejorado el pronóstico de estos pacientes, unir todas las especialidades en las unidades multidisciplinares que van a mejorar el pronóstico, seguir muy de cerca a los pacientes que han ingresado la primera vez y transmitir al paciente que tiene que coger las riendas de su enfermedad con el seguimiento cercano de los mismos. El optimismo para esta enfermedad no se acaba el mundo. Si sigue con los medicamentos y el tratamiento, probablemente muchas veces la esperanza de vida casi se iguala con el resto de la población. Bueno, pues nada, daros las gracias por este magnífico programa que habéis hecho. No me queda decir nada más que realmente había incidido en los dos puntos más importantes, la prevención y el autocuidado del paciente, los hábitos de vida saludables, y luego también la llamada de esperanza de que efectivamente hay fármacos nuevos y luego la coordinación primaria especializada que está dando unos resultados extraordinarios, sin olvidarnos, Javier, del ejercicio físico. Ha salido muy bien, Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y desearos que seáis muy felices.